espacios de intercambio dentro de la clínica, que creo que es una labor que todos aquí tenemos, ¿no? Como escuchar desde un lugar mucho más amable, ¿no? Un lugar donde se fomente el bienestar en cada uno de los pacientes que tengamos y en las instituciones en las que incidimos. Entonces, a partir de aquellos años, empecé a dar cuenta de que poco a poco iban llegando más jóvenes los pacientes a mi consultorio. Y de repente ya no me era extraño tener a alguien de 14 años, de 12 años, que se afirmaba en el género que había elegido y que me pedía que le nombrara, que usara los pronombres y que entendiera su experiencia de vida desde ese lugar. Y no sé si ustedes están precisamente cercanos al psicoanálisis, pero el psicoanálisis suele ser una ortodoxia súper violenta, que te dice cómo debes escuchar, desde dónde debes escuchar, qué debes de pensar de los pacientes. Y entonces a mí eso me empezó a causar conflicto en aquel momento, porque para mí la dirección que yo debía seguir era ampliar los horizontes que pudieran tener como de bienestar y de vida, en lugar de intentar encasillarlos en ciertas categorías. ¿Les hace resonancia esto? Entonces desde ahí yo empezaba a problematizar un poco la clínica, que creo que es algo inherente a cualquier persona que se dedica a escuchar a los demás, problematizar nuestros propios métodos para poder darle lugar a la persona en vez de estar legitimando un método en específico con su ortodoxia. Bueno, aquí estoy como señalando algunas cuestiones que son un poquito más agudas y de otra índole, ¿no? En cuanto comencé a escuchar a niñas trans, y utilizo la E en este momento por justo abrir espacio a otras posibilidades de identificación sexogenérica, cuando comenzaron a llegar como con menor edad, comencé a dar cuenta de que ocurrían varias cosas importantes con ellos. Una, la central, era que había muy poco apoyo familiar, porque la familia carecía de el soporte y el conocimiento de cómo sostener lo que estaba pasando dentro de la familia. Porque cuando aparece un niño, una niña, un niño trans en una familia, se tensiona hasta la relación amorosa dentro de la familia. Es decir, todo entra en una especie como de crisis. Aparte de la familia, comencé a dar cuenta de que las escuelas no sabían qué hacer y que de cierta manera empujaban a que este menor de edad saliera del ámbito educativo. El índice de deserción escolar en las poblaciones trans es altísimo, así como el índice de ideación y de intento suicida en menores de 15 años. No sé si ustedes lo sepan, pero la esperanza de vida de una mujer trans en nuestro país es de 35 años. Somos el país que más asesinatos después de Brasil comete hacia mujeres trans. Y los infantes trans menores de 15, más del 50% han tenido ideación suicida. Y todos estos datos se saben por las encuestas que se están realizando, porque es un tema muy delicado, muy importante, donde hay una especie de exclusión estructural que está ocurriendo ante estas poblaciones. Y es por eso que para mí es muy importante venir el día de hoy y compartir con ustedes esta plática, que ustedes problematicen lo que implica promover la salud, promover desde muchos sectores que estas poblaciones tengan un lugar de acceso a educación y a salud. Dentro de las cosas que también di cuenta fue que hay todo un ámbito legal que excluye a las infancias trans y el cual se torna muy complejo poder lograr el cambio de documentos. Si se dan cuenta, aquí ya estoy nombrando 3 sectores de trabajo: familia, educación y el ámbito legal. Al mismo tiempo, las infancias trans, así como cualquier infante de la diversidad sexogenérica, no cuentan desde un inicio con una comunidad de apoyo. Pensemos, las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, esas poblaciones, en cuanto nacen, pensemos un niño que forma parte de una familia de color, en cuanto nace ya se le está haciendo saber que hay personas iguales a él o a ella. Y ya hay estrategias entre esas familias de apoyo, de sostén. Eso no ocurre con las personas que formamos parte de la diversidad sexogenérica.
Lo que se nos hace creer constantemente es que no tenemos derecho a existir, que si nos pronunciamos podemos ser agredidos. Se nos están mandando todo el tiempo mensajes de que lo que decimos está mal, de que cómo actuamos está mal, de que nuestro comportamiento está mal, y esto se intensifica con las infancias trans. Creo que cualquiera de este auditorio puede recordar en su primaria cómo molestábamos a las personas, por ejemplo, asignadas varón al nacer, que eran muy afeminadas. Es muy frecuente en toda nuestra nación que podamos recordar violencias dirigidas hacia cuerpos feminizados. La feminidad en sí misma es violentada todo el tiempo en nuestro país. Digo, no quiero extenderme hablando de toda la violencia que hay contra las mujeres, sin embargo, me parece importante que ustedes también vayan recapitulando en su propia historia cómo hemos sido partícipes de este tipo de violencias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo seguramente teníamos a una amiga que le decíamos la niña machorra porque jugaba fútbol y se llevaba con puros niños, o el niño que se le molestaba por ser maricón, ¿no? Cómo desde ahí se está violentando cualquier expresión que es ajena al binario cisgénero. ¿Alguien de aquí conoce la palabra cisgénero? ¿No lo habían escuchado? ¿Alguien levanta la mano a algún valiente que sí sepa que es cisgénero por acá? Cuando nacemos somos asignados un cuerpo, bueno, nuestro cuerpo es sexuado y es binario macho o hembra, hombre o mujer, y el género es cómo vivimos nosotros, es el sexo, y cisgénero es que yo como mujer me identifico con el género que se asocia normalmente a mi sexo. Entonces yo soy una mujer y aparte soy hembra y aparte me identifico como hembra. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Karen, muchísimas gracias. Voy a tratar de repetir lo que Karen dijo perfectamente. Llamamos, para quienes nos dedicamos a los estudios trans, llamamos sexo asignado al nacer y no sexo biológico. Y ahí hay como un pasaje polémico muy interesante que a quien le interese puede buscarlo en internet o puede platicar conmigo en otro momento. Y entonces, las personas que se identifican con su sexo asignado al nacer son personas cisgénero. Ustedes sabrán, todas aquellas personas que se consideran normales, no es tan propio decir normales, porque en realidad pues la constante es la fuera de la norma. Lo que se nombra ahí es una persona cisgénero, es decir, un cuerpo nacido con pene que se identifica como masculino. Eso es ser cis. O un cuerpo nacido con vulva y vagina y que se identifica como mujer. Eso sería ser cisgénero. El opuesto de ser cisgénero es ser transgénero. Y es muy sencillo ubicarlo esto, porque cis significa alineado, alineado con, trans significa cruzado. Desde ahí ustedes ya tienen una clave para saber a quién nos referimos cuando decimos una persona trans y a quién nos referimos cuando decimos una persona cis. Ahora, solamente como breviario también cultural, aprovechando que estamos teniendo este intercambio, mencionar que hablamos de un espectro de transgeneridades, porque las personas trans no siempre recaen nada más en ser hombre o ser mujer. También hay personas trans no binarias, hay géneros fluidos, es decir, hay una variedad inmensa de posibilidades de identificación y de expresión de género. ¿Vale? Sobre esto, que es digamos el 1.0 de los estudios trans, ¿tienen alguna duda o algo que quieran comentar? Ajá, por acá, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo, perdón? Osmar. Osmar, dime. Bueno, en el caso de ser hermafrodita, ¿tendrían la opción de ser cisgénero? ¿Y cómo? Celebro muchísimo tu pregunta, es como de avanzada, así como que mandaste un pase al gol tremendo. Ahora, con todo este trabajo por ser políticamente correctos, no decimos hermafroditas, decimos ambigüedad genital, y a esas personas han decidido nombrarse intersex o intersexuales. Sabrán ustedes que tenemos todas las siglas que forman una supuesta comunidad llamado LGBTTI,
La I pertenece a intersexuales. Y las personas intersexuales pueden decidir vivirse cisgénero, pueden decidir vivirse como personas trans. En México tenemos varias personas politizadas que están dentro de las políticas públicas, trabajando para incidir en el sector de salud, que son personas intersex y que se expresan desde una transgeneridad, porque están creando, están apropiándose, están formulando un posicionamiento identitario desde una ambigüedad genital, por llamarlo de esa manera. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Es muy importante tu pregunta porque hay una especie de correlación constante entre lo que ocurre con la población intersex y lo que ocurre con la población trans. Por ejemplo, las operaciones que se realizaron, las primeras operaciones hace como 60, 80 años que se realizaron a personas trans para cambio de género, devienen de la clínica intersex, donde se habían intentado esas operaciones. Y ahorita vamos a ver cómo en el sector salud también están como teniendo una interlocución constante las poblaciones intersex y las poblaciones trans, porque competen las mismas cosas a ambas poblaciones de maneras distintas. Bien, muchas gracias, Osmar. ¿Alguna otra pregunta en este momento inicial del intercambio que estamos teniendo? Fantástico. Bien, pues yo vengo el día de hoy en representación de Tania Morales, que es quien preside la Asociación por las Infancias Transgénero. Esta asociación se consolida hace un año como tal, sin embargo, formamos parte de ella muchas personas que llevamos más de 10 años dedicándonos a esto. La asociación ha sido como una especie de motivo para encapsular varios proyectos que hemos estado haciendo abogadas, psicólogas, psicoanalistas, madres de familia que tienen hijos trans, personas que se filian a esta asociación para brindar otros servicios como endocrinólogas, endocrinólogos, psiquiatras también tenemos, sexólogos, sexólogas también tenemos. Somos más de 15 especialistas participando de esta red. Y esta red es una asociación sin fines de lucro que promueve el cuidado integral de las infancias y juventudes trans a partir de 3 líneas de acción específicas. La asociación incide en salud, en las leyes y en la educación. Es decir, ámbito jurídico, todo el ámbito de la salud y lo que tenga que ver con la educación. Hay una cuarta línea en la cual llevamos trabajando desde hace 6 meses y la cual yo coordino y que me parece que es la parte más bella de lo que estamos haciendo como asociación, y es una parte que llamamos la red de familias trans. Desde hace 6 meses estamos teniendo 1 o 2 encuentros mensuales con familias y está la invitación abierta para niñas y adolescencias trans también. Es decir, tenemos más de 40 familias de la República que apoyan a sus hijos trans y que están llevando algún tipo de proceso con la asociación. Y tenemos muchos adolescentes que también acuden por sí mismos y tenemos niños también que vienen con las familias. En esta red de familias trans lo que hacemos es promover la creación de espacios seguros de intercambio entre pares y entre iguales. Porque yo lo que he visto es que si bien como psicoanalista lo que puedo hacer en mi consultorio es muy valioso y es como un detrás de cámaras de el generar bienestar para las personas, a veces es mucho más prolífico que una mamá que lleva luchando 5 años porque tiene un hijo trans de 10 años pueda conocer a otra mamá que está en la misma situación y que ha atravesado las cuestiones con la escuela, que ha atravesado pues toda la violencia que implica el aislamiento social, que ha atravesado que el esposo quizá no apoya y entonces ha tenido que decidir divorciarse, que son cosas muy comunes. Entonces hemos ideado esta red de familias trans justamente para que entre pares puedan reflexionar sobre los procesos que están viviendo. Y desde ahí, si se dan cuenta, estamos promoviendo la salud, desde entornos saludables. Estas reuniones de reflexión se combinan con reuniones recreativas o de convivencia. Hacemos al menos un picnic al mes, donde nos juntamos más de 60 personas, que nos consideramos una familia y que nos ponemos a hacer actividades recreativas. Y entonces, a veces también generamos pláticas con endocrinólogos
monólogos para que las familias planteen sus preguntas. A veces trabajamos por una parte con los adolescentes, con otra parte con los niños y otra parte con los padres y madres de familia. Incluso estamos abriendo espacio para hermanos, amigos y pareja de personas trans menores de edad, porque también acuden a nuestro espacio. Esta es una forma en la que también incidimos para promover la salud en las infancias trans. Bien, entiendo que para ustedes lo más relevante es cómo se puede promover la salud desde lo institucional. La asociación tiene 3 líneas de acción en torno a la salud. La detección de las necesidades médicas de las infancias trans, eso es lo inicial. ¿Qué necesita un infante trans? Después, situación del cuadro de necesidades detectadas respecto a la cobertura que actualmente brinda el sector salud. Es decir, de esas necesidades, cuáles se cubren por el sector salud y cómo se cubren. Y finalmente, las que no se cubren, solicitar su inclusión de maneras estratégicas por parte de la asociación en los programas de salud pública y en el sector salud. Estas son las 3 cosas que constantemente la asociación está empujando para lograr justo que a partir de las políticas públicas se pueda incidir en el sector salud. Me imagino que para ustedes la pregunta inmediata es: ¿y cuáles son las necesidades de un niño trans, de una niña trans? ¿Qué es lo que necesita alguien que tiene 9 años, que lleva viviéndose desde el género elegido y sentido y utilizando el nombre de su elección en la escuela? ¿Qué cosas le puede brindar el sector salud? Bien. En un primer momento, que se comprenda la situación de su posicionamiento identitario y expresión de género por parte del médico que le atiende. ¿Y esto qué implica? Que no se le escuche desde un lugar de patologización o de enfermedad mental, sino que se le escuche y se le atienda como una persona que no es que tenga un problema, no es que esté enfermo o enferma, sino que se vive en ese género y que llamarle por el nombre que no eligió, el nombre del acta del documento, es un acto de suma violencia. Y más si tenemos, por ejemplo, pensemos en un niño trans que está vestido como niño masculino, varón, con su gorra, su playerita, no tiene ninguna marca de género femenino y el médico le llama por el nombre María Elena, por ejemplo. Este es un acto que, si bien el médico puede decir, bueno, pues es que así está en el acta y tal, en realidad lo que está haciendo es ejercer una violencia estructural que lo que empuja es que el niño ya no quiera ir al médico, que la familia encuentre problemas para acudir al médico, que haya mucha más resistencia para atenderse. Y estas son cosas que le van sumando a la problemática de las infancias trans. Una de las cuestiones, por ejemplo, que ocurren con mucha frecuencia es que las infancias trans suelen tener problemas de deshidratación o problemas renales, porque los menores deciden no ir al baño por el pánico que les genera, 1, estar en un ambiente aislado, donde pueden ser hostigados, y 2, tener que entrar a un espacio en el cual no sienten que pertenezcan. Y entonces presentan este tipo de problemáticas. Y entonces, aparte, no se atienden por los médicos también, por lo que implica ir con un médico a que le reconozca desde un lugar donde no se siente cómodo. ¿Bien? Entonces, eso sería como el primer punto, que los médicos entiendan su posicionamiento sin patologizarlo, sin estigmatizarlo. Posteriormente, recibir un trato digno y respetuoso en el que se les llame por su nombre elegido, siguiendo un enfoque que siga las recomendaciones de derechos humanos. Hay muchos tratados internacionales que han establecido protocolos de acción para los médicos y es importante que los médicos se acerquen a ellos. En México tenemos varios también que indican cómo debe de ser el trato digno y respetuoso para un menor de edad que se vive desde un posicionamiento trans. En caso de ser necesario, que se canalice a
un médico de salud mental, en caso de decidir una transición física, que, insisto, no todas las personas deciden intervenir o modificar su cuerpo, no todas las personas trans. Hay quienes sí, hay muchos infantes que dicen, no, yo no quiero seguir ese camino, y hay quienes dicen, sí, para mí sí es importante que se detenga el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, para aquellos niños, aquellas niñas que dicen sí, por ejemplo, pensemos en un niño trans que va a tener desarrollo mamario y dice, yo no quiero pasar por eso, yo no quiero comenzar a menstruar, yo quiero detener mi proceso para tener tiempo de elaborar qué es lo que quiero hacer posteriormente. Hay una posibilidad de hacer uso de bloqueadores hormonales para detener los estados puberales. Entonces, eso es parte de lo que implicaría un proceso de transición física. Entonces, en caso de decidir una transición física, canalizarse con un endocrinólogo pediatra para realizar los estudios previos al tratamiento. Estos estudios generalmente implican revisar riñones, revisar hígado, revisar tiroides, hacer todo un perfil hormonal para poder determinar si se encuentra ya en la etapa Tanner 2 para poder detener el desarrollo de la pubertad. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Es imprescindible que haya un seguimiento estricto por parte de un endocrinólogo, especialmente en este momento donde se está bloqueando la pubertad. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos planteando no es que se le va a administrar un tratamiento de hormona cruzada a un infante. No, eso no se hace ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que se está planteando es detener la pubertad para poder dar 2-3 años más para tomar la decisión que la familia y el menor de edad considere pertinente en cada caso. ¿Bien? Entonces, se bloquea la pubertad y entonces no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Es importante que se haga un seguimiento puntual de esto porque, por ejemplo, si no llegan las hormonas a partir de los 15 años, pueden haber procesos de descalcificación o procesos como muy específicos en el desarrollo. La apuesta es que a partir de los 15 años se pueda tomar una decisión sobre si se desea un tratamiento hormonal de hormona cruzada, que sería un tratamiento de sustitución o de reemplazo hormonal para poder detonar el proceso de los caracteres sexuales secundarios deseados. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Y bueno, esto no sería sin un seguimiento estricto por parte de los médicos tratantes. Esto sería como en el sector salud lo que se podría brindar. ¿Ustedes creen que esto que acabamos de hablar se brinda en nuestro país? ¿No? Ok, por acá dicen que en el ámbito privado sí. No sé si estoy bien, ¿verdad? Pero ¿Escuchamos, por favor? creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene un programa para tratar el aspecto de pagar tratamientos y costear, no, pero no sé si estoy bien. Sí hay un lugar. ¿Alguien conoce cómo se llama ese lugar? ¿Por acá? ¿Clínica Condesa? Claro, Clínica Especializada Condesa. La Clínica Especializada Condesa, si mal no recuerdo, surge alrededor del 2008 como un esfuerzo para atender las necesidades de la población que vive con VIH. Y dentro del programa comienzan a recibir una población importante de personas transgénero y se abre una parte de esa clínica destinada solamente al trabajo con personas trans. Y en especial mujeres trans, sexos diferentes. Es como el común denominador en ese momento. La clínica se ha desbordado y ha crecido abismalmente porque es la única de su estirpe en todo nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Entonces tenemos incluso que vienen personas de otros países para poder recibir su tratamiento hormonal o su seguimiento en torno a otras situaciones de salud. ¿Bien? ¿Ustedes creen que en esta clínica se atienden menores de edad?
Bueno, todo el mundo hace gesto de que no. Sí, evidentemente no se atienden menores de edad. Sin embargo, hay muchos casos de menores de edad que están esperando ser atendidos, que ya se les abrió expediente y que siguen empujando a las familias a partir de esta generación de políticas públicas para poder recibir el tratamiento ahí. ¿Por qué no se atienden menores de edad? Porque no hay protocolos sobre cómo dar los tratamientos de hormona cruzada para adolescencias. Eso es algo que hace falta ahí en específico. Bien, sin embargo, es una clínica que atiende a la población adulta trans. La gran parte de los adultos trans acuden a esta clínica porque tienen seguimiento médico, pruebas y aparte toda la administración de hormonas y tratamientos que requieren. No quiere decir que sea la mejor clínica, es súper problemática en muchos aspectos, como por ejemplo, cómo deciden quiénes sí tienen derecho al tratamiento y quienes no, a partir de filtros que lo que buscan es establecer como un binario como muy tradicional de lo que debería de ser una persona trans. Y eso excluye a muchas personas, especialmente a las personas trans no binarias. Y es una de las quejas que se ha metido. Sin embargo, tienen recursos allí. Bien. En específico, hay 2 infantes en la clínica especializada trans que sí están recibiendo tratamiento. Ahora, en el IMSS, ¿ustedes creen que en el IMSS se atiende a menores de edad que sean trans? Pues yo diría que sí, pero no sabiendo que llegar a un paciente y darse cuenta de que el doctor que es trans, pero no con esa cuestión enfocada. Sí, digamos que dices bien. Llegan muchos pacientes menores de edad trans al IMSS. Lo que ocurre es que el médico suele decidir 2 cuestiones. Una, o te manda con un psiquiatra o te manda con un endocrino. Si tienes mucha suerte, te mandará con un endocrino. Y esto estoy hablando de un porcentaje muy bajo de los casos son referidos con un endocrino. La situación cuando te refieren con un endocrino en el IMSS es que los endocrinos no saben cómo conseguir los medicamentos que requieren los menores, a pesar de que el gobierno sí los compra, porque son los mismos medicamentos que se utilizan para incidir en el cáncer de próstata y en las pubertades precoces. Es el mismo medicamento. Sin embargo, no se pueden bajar para las poblaciones trans. Entonces, tenemos 2 casos en el IMSS que sí han logrado que se les den medicamentos bloqueadores, pero que tuvieron que ser registrados por los médicos como pubertades precoces. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que estar observando los trucos con los que se van logrando las familias que se puedan tener esos tratamientos. Sin embargo, imaginen los contextos, las dificultades y que son muchas guerras que están enfrentando, porque no solamente el sector salud, es también la familia extensa, es también la escuela en la que están los niños, el ámbito público en el que están todo el tiempo como familia. Entonces todo esto va sumando dificultades. Ahora, en la clínica de intersexualidad han atendido a, me parece, 1 o 2 pacientes donde sí les han permitido obtener el tratamiento, y esto es parte de lo que mencionabas por allá, Oscar. Hay una especie de cruce entre las poblaciones donde pueden haber beneficios mutuos, sobre todo si se hablara más de esto, si se explicara más de esto y se pudieran hacer políticas en conjunto. Y como mencionabas por acá, sí, en los seguros, bueno, por el sector privado se puede realizar, pero tampoco es que haya muchos endócrinos informados de cómo realizar esto. Tampoco es algo que se dé a conocer con frecuencia, entonces no es tan sencillo. Yo conozco solamente 3 o 4 endócrinos en la Ciudad de México que trabajan con infancias trans, desde un lugar de respeto y dignidad. Ahora, los seguros privados no lo cubren porque lo categorizan como algo del sector de salud mental, entonces no cubren los tratamientos, los de gastos mayores. Ante este panorama, la pregunta es,
¿qué hace la asociación para lograr estas coberturas? Construimos argumentos para un litigio estratégico, basándonos en estudios comparados, es decir, ¿qué han hecho en otros países? Por ejemplo, en Argentina, las infancias trans tienen cobertura total. También en Chile hay un trabajo muy fuerte con varias organizaciones que están empujando para llegar a ese punto. En Uruguay también. Es decir, hay varios países que están también en la lucha como México y que ya tienen experiencia, que tienen también pues datos sobre cómo han abordado estas temáticas. También los precedentes domésticos. ¿Qué quiere decir esto? Los casos que ya se han llevado y que han sentado precedentes para poder comprender cómo dar un mejor abordaje, y finalmente los instrumentos internacionales a los que se suscribe México. Hay varios instrumentos que están todo el tiempo empujando a que podamos pues, promover la salud desde otro lugar y poder incidir desde las políticas públicas en el sector salud. También lo que hacemos como asociación es identificar las instancias ante las cuales se presentan estas peticiones de atención, como por ejemplo el Congreso de la Unión, ya sean locales o federales, las Secretarías de Salud, igualmente local, estatal o federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los juzgados federales o estatales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La asociación está empujando en varias aristas en estos sectores, en estas dependencias de gobierno, para lograr que hayan cambios sustanciales que impacten en las condiciones de vida de los menores de edad. Eso es lo que nos interesa. No somos una asociación que solamente estemos generando picnics y sesiones de reflexión, sino que también hay todo un sector de abogados y estamos colaborando con otros despachos como el EDUCER, donde se está empujando de manera legal para que el sector salud se vea obligado a emitir las guías y los protocolos necesarios y que capacite a todos sus médicos en un trato digno y respetuoso. Bien. También ante cada una de estas instancias se diseña un prototipo de cómo deben ser estas peticiones, se hace una convocatoria de ONGs que estén filiadas a este tipo de causas y que también apoyen con las relaciones que las otras ONGs tienen, y se ha hecho el año pasado un exhorto con el Senado sobre la Secretaría de Salud con la intención de que se genere una guía especializada para menores trans. Este es el tipo de acciones formales que constantemente está haciendo la asociación para incidir en las condiciones de vida de los menores. En este punto, ¿tienen alguna pregunta? Bien, en todo este pasaje en salud acompañamos a las familias. Es decir, si alguna familia está teniendo un problema en específico con el IMSS, la asociación con sus abogados acude y acompaña ese proceso para, desde los derechos humanos, ejercer la presión y la estrategia necesaria para poder atravesar ese momento. Eso en torno a la salud. Ahora, en educación. En nuestro país no hay un protocolo de qué es lo que deben de hacer las escuelas cuando se presenta un niño trans. Lo que ha hecho la asociación es generar un protocolo de acción dirigido a autoridades, a padres, madres o tutores del infante, a los compañeros del aula del infante, a los familiares del compañero del aula del infante y al infante en específico. Son 5 apartados de este protocolo donde se señala cuáles serían las acciones que se recomiendan basándonos en lo que se ha puesto de manera internacional en otros colegios, en otras guías, en otros países que sí han desarrollado estos protocolos. Entonces, la asociación, para incidir en el ámbito educativo y acompañar a las familias en el ámbito educativo, tiene esta guía y literal es ir con la directora, plantear por escrito las demandas que se tienen por parte de la familia que tiene un menor de edad trans y acompañarles en todo el proceso de adaptación escolar que implica. Porque lo que queremos incidir es en que disminuya la deserción de menores trans en la escuela.
Este protocolo forma parte de las demandas que se entregaron a todas las personas que estaban siendo candidatos a algún puesto público en nuestro país. No sé si ustedes escucharon que el año pasado se formó una coalición LGBTI. Pues fue un movimiento tremendo a nivel nacional porque se pudo generar una coalición donde hay más de 100 personas representando la diversidad de nuestro país y que se pusieron de acuerdo para generar 78 puntos específicos que se entregaron a cada uno de los participantes a candidatos de puestos públicos. Y dentro de esas peticiones se establece el protocolo en educación para menores de edad que son trans, y aparte hay una mesa de trabajo sobre infancias trans que preside justo Tania Morales, la presidenta de esta asociación. Y finalmente, en cuanto al ámbito legal, sabrán ustedes que el 14 de noviembre del 2014 se generó la posibilidad de que en lugar de que se cambiaran los documentos a partir de un juicio, se hiciera a partir de un trámite administrativo. Esto para mayores de edad. ¿Alguien de ustedes recuerda esta noticia? Por acá dices que sí. Fue una noticia exageradamente importante para la población trans. Y es el efecto de que la población trans se organizó en algo llamado la T47. 47 grupos a nivel nacional se juntaron para empujar a que se lograra este cambio legal. ¿Qué implicaba ese cambio? Les voy a explicar un poco. Antes del 2014, para que yo pudiera cambiar mis documentos, tenía que acudir con 3 peritajes ante un juez, porque se hacía el cambio de documentos a partir de un juicio. Y entonces necesitaba pues que un psiquiatra avalara, que un psicólogo avalara y que un abogado avalara que yo era una persona transexual y que quería hacer mi cambio de identidad en los documentos. Cada uno de estos médicos, de estos profesionistas, cobraban alrededor de 8,000 a 12,000 pesos, más lo que implicaba el juicio. Es decir, no era un juicio que fuese sencillo para las poblaciones trans. Pensemos en el contexto de las poblaciones trans. No era algo que estuviese de manera posible. A partir de 2014, para los adultos de nuestro país que se viven dentro de las transgeneridades, es posible realizar ese cambio a partir de un trámite administrativo. ¿Qué implica eso? Que ya no es un juicio. Ya no necesito que el psiquiatra diga que yo soy trans, que el psicólogo diga que yo soy trans, que el abogado diga que yo soy trans. Ya no es necesario que el otro avale mi existencia, sino por mí mismo puedo ante el registro civil hacer un cambio de documentos por una cantidad menor a 200 pesos y en un tiempo máximo de 2 meses. A partir del 2014 se logró eso. Sin embargo, para que esa ley, esa reforma de ley pasara, se decidió excluir a las infancias trans. Cuestión que en otros países no ha sucedido. En otros países la ley pasó incluyendo a los infantes trans. En México no. En México, un infante trans necesita, para poder cambiar sus documentos, 6 meses viviendo en el género con el que se identifica. Y eso es problemático porque la escuela te dice, si no tienes un documento que te avale, no te va a permitir que utilices el uniforme con el que te sientes cómodo, ¿no? Un dictamen psiquiátrico del menor de edad, un expediente clínico del menor de edad, pruebas y testimonios de un psiquiatra y un psicólogo peritos, un juicio oral al que acude el MP, el psicólogo y el psiquiatra del tribunal y dictámenes psiquiátricos de los padres. Esto pónganlo en el contexto de un juicio oral que puede durar un día. Y es terrible porque si pensamos en la figura de un juicio, si yo estoy en un juicio es porque tengo una contraparte. ¿Están de acuerdo? Aquí no hay una contraparte, sino la que representa el juez. La labor de la familia es convencer al juez que está en contra. Esa es la lógica del juicio. Y entonces puedes cumplir con todo esto y que el juez te diga, no procede.
no hay cambio de documentos. Y en ese proceso tenemos a una gran parte de los menores de edad trans. Quiero que ustedes piensen, por ejemplo, en una situación como esta. Una niña que los entornos educativos no saben que es una niña trans, que tiene 7 años y lleva desde primaria, desde que ingresó a primaria, viviéndose con el género con el que se identifica. Va a la escuela con falda y todo ocurre en ese sentido, ¿no? La cuestión es que la escuela no está enterada de que hay un cuerpo, digamos, disidente de su orden de género, por decirlo así. Eso implica mucha vulnerabilidad para la niña. Sin embargo, si la escuela se enterase, habrían problemas, porque tendría toda una situación en torno a los documentos. Ante esta situación están muchos de los menores de edad trans de nuestro país, esperando un juicio. Hay muchos menores que están amparados para provocar, saben ustedes que se necesitan 5 casos que hayan hecho jurisprudencia para que en todo el país se pueda realizar un cambio o una reforma de ley. La asociación está presidiendo también todo ese tipo de movimientos. Y hay muchos otros que están buscando justo que se realice el cambio de documentos a partir de un trámite administrativo en el registro civil. Son diferentes estrategias que se está siguiendo por parte de la asociación para lograr estos cambios. Es decir, tenemos menores de edad que están amparados, menores de edad que están en juicio y menores de edad que están realizando trámites administrativos. No sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 años ocurrió el primer cambio de documentos en una menor de edad, una niña llamada Sofía, de 5 años de edad, que se cambiaron sus documentos. Fue un logro legal muy importante que realizó LEDESER, el despacho de litigio estratégico con el que colaboramos, y que es el mismo despacho que está ahorita apoyándonos con el seguimiento de todos estos casos. Un poco ante la pregunta, ¿qué hace la asociación para confrontar este panorama? Colaboramos con COPRED y LEDESER ante todos estos casos. Tania Morales es abogada y tiene un grupo de abogados que están acompañando a las familias y a estos menores de edad para que se logren los cambios de documentos. Sabemos que es un cambio nacional muy importante y por lo mismo hay distintas estrategias que están presionando para que se puedan formular esos documentos. Y bueno, el caso de Sofía del 2017 que les comentaba. Eso es lo que hacemos a nivel legal para incidir en las condiciones de vida de los menores trans. Y finalmente, lo que les comentaba de la Red de Familias Trans, que es esta organización en la que promovemos espacios seguros de convivencia y de reflexión para que las familias, las niñas y los adolescentes se conozcan y a partir de esas redes podamos seguir fomentando el bienestar en estas poblaciones. Bien, pues un poco eso es lo que traigo como presentación sobre la organización. No sé si ahorita tengan preguntas, algo que quieran comentar, algo que no les haya quedado tan claro. Tenemos también documentos que hemos generado, como por ejemplo este manual circular para las familias trans. Traigo varios ejemplares por si a alguien le interesa informarse de qué es lo que se está generando. Igual hemos participado en el Protocolo Nacional de Actuación, que es pues, un protocolo para guías de trabajo con todo lo que tiene que ver con diversidad sexogenérica. Y también este libro, que es el resultado de un seminario muy arduo que se dio a los tribunales de justicia por los especialistas que trabajan los temas trans en nuestro país, que se llama Derecho a la Identidad de Género, Niñas, Niños y Adolescentes. Y en este seminario se intentó sensibilizar pues a todos los que trabajan como jueces, como abogados en la Suprema Corte. Estas son acciones en las cuales hemos estado colaborando para sensibilizar, para promover la conciencia, para brindar información, porque finalmente representamos a un grupo muy importante de familias, a una red que
va creciendo cada vez más y que requiere este tipo de apoyos, de acompañamientos. Entonces, ustedes como parte de, pues, de los futuros médicos de nuestro país, es importante que reflexionen sobre estos temas, que se sensibilicen a estas realidades, que piensen qué tipo de médico quieren ser, qué tipo de incidencia quieren tener en las instituciones, desde dónde ustedes están comprometidos con la salud y con la promoción del bienestar de todas las poblaciones. ¿Bien? Por allá. Ajá. Tengo una duda. Claro. Sí, les puedes pasar el micrófono para que escuchen. O habla más alto porque no te escuchan todos. Ok, ¿qué tan difícil es para los padres, no sé, cuando su hijo es trans? O sea, ¿ustedes cómo actúan en ese aspecto? Llegan los papás y les dicen mi hijo no se identifica con su género. ¿Qué sucede ahí? Bien, para mí es común trabajar con padres y madres de familia, sobre todo. Por ejemplo, comparto un caso que justo acudió a mi consultorio ahora en octubre, una madre de familia, y me dice, es que desde que empezó a hablar, mi hija se ha pronunciado en masculino, lleva 3 años y medio siendo de manera muy consistente así. Yo le apoyo, yo entiendo lo que me dice, yo sé que si no le obligo a ponerse un vestido y le permito que juegue a lo que juegue y lo que quiere, se siente mejor y se siente feliz, y para mí ese es mi compromiso como madre. Y entonces me decía, estoy buscando un espacio donde le puedan escuchar, le puedan acompañar, porque estamos enfrentando cosas muy complejas porque está entrando a la primaria, ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, no es que este chico tenga un problema. Hay una escuela que no sabe cómo recibir esto. Hay una familia que se está viendo problematizada por la familia extensa ante esta situación. Porque hay muchas expectativas en las familias sobre lo que deben de ser los hijos, sobre esta imposición de cómo te debes de portar, cómo debes de ser. Y entonces yo lo que le dije fue, mira, yo no creo que lo adecuado sea que yo escuche a tu hijo en un consultorio, porque sería un poco como encuadrarlo en un lugar que no es en realidad. Yo lo que te puedo brindar es un acompañamiento como aliado de la situación, para ti, para tu esposo, para la escuela, para los abuelos, y lo que te puedo invitar es que acudas a este tipo de eventos, donde vas a ver muchos otros niños que van a estar jugando entre sí, que van a haber espacios seguros, recreativos, entre pares, donde se va a promover la reflexión, donde tú vas a conocer a otras familias que están pasando por procesos similares. Es decir, para mí, con ellos, ni siquiera el uso de la palabra trans es pertinente. O sea, es como desde ahí hay una distancia en el trabajo y un poderles brindar todos los recursos que puedan tener para hacer frente a esa situación. En este caso, era muy evidente para la madre que estaba viviendo un caso de transgeneridad. Ella no conocía todavía la palabra, pero sabía que en realidad su hija se vivía como varón y no había más, y que así había sido de manera consistente durante los últimos 3 años y medio de su vida. Y lo que ella quería era darle lugar. Sin embargo, en otros casos no hay tanto apoyo ante estas situaciones. En otros casos las familias se tensionan, como les mencionaba. En otros casos, por ejemplo, uno que estoy acompañando en específico, ha sido tan violentado este menor, que tiene 13 años, que ya no habla, llega a mi consultorio y está todo el tiempo temblando, hecho bolita y llorando. Y no logra contacto visual, no logra comunicarse. Sé que hay todo un proceso de violencias físicas que ha vivido, de violencias emocionales y psicológicas que ha vivido, que le impiden comunicarse. Y en este caso me lo trae la abuela porque sabe que algo está pasando de esa índole, pero no sabe cómo apoyarle porque lleva ya 2 meses sin querer ir a la escuela, del nivel de violencia que ha vivido en la escuela. Y entonces esta persona
debido a que tiene como toda una habilidad para desarrollar una vida a partir de las redes sociales digitales, ha podido establecer desde hace varios años amistades entrañables donde su cuerpo, su identidad y su expresión no están en juego y no se le vulnera por eso. Y a la vez ha encontrado, a partir de la escritura de historias de ficción, cómo vivirse desde el género con el que se identifica, generando personajes que tienen las experiencias de vida que esta persona quisiera tener. ¿Se dan cuenta? Evidentemente, el momento del que les estoy contando con esta persona es un momento completamente distinto al primero que les conté. ¿A qué es a lo que voy? Cada familia vive su lucha de una manera como muy distinta. Es una trayectoria muy singular y desde ahí, como médicos o especialistas de la salud, nos toca tener la sensibilidad para, en vez de imponer nuestras formas, poder escuchar qué es lo que está pasando, cuáles son las tensiones que están ocurriendo, cuál es la complejidad y los afectos de lo que se está planteando, y ahí nosotros cómo podríamos incidir. Para mí, de los pasajes más importantes en mi profesión ha sido aprender a hacer a un lado el psicoanálisis y saber que hay cosas mejores que puedo hacer por una familia así. A veces, como especialistas de la salud, nos toca hacer eso. Asumir que quizá no estamos de acuerdo, que no nos convencen ciertas cosas, que tenemos una postura política que va hacia otro lado, pero si queremos mejorar y favorecer las condiciones de vida de alguien, creo que hay una ruta muy clara que tiene que ver con brindar los recursos con los que podría contar esta persona. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta o por ahí. Vale, ¿por acá? Aquí tengo otra. Ya no médicamente hablando, sino como nosotros como médicos, como hay lugares donde capacitarnos para poder dar atención a estas personas, porque bueno, difícilmente ahorita en el año en el que vamos nos enseñan a cómo llevar un manejo de estos pacientes. Entonces igual no creo que nada más se quiera quedar con la intención de, sino realmente dar un trabajo o algo. Sí, justo en la asociación en la que colaboro tenemos cursos de capacitación para psicólogos y para médicos para sensibilizar sobre las cosas específicas que tienen que ver con el trato, para que se comprenda mucho más el contexto, ¿no? Ahorita fui muy breve con el contexto de infancias, pero vamos, hay muchos datos sobre lo que está ocurriendo y que es importante conocerlos para sensibilizarnos sobre lo que podríamos estar haciendo. Entonces, en específico, yo he brindado cursos para psicólogos y psicólogas, cursos de sensibilización para psicoanalistas, y justo en la red, la verdad es que hay varias personas que se acercan y nos dicen, quiero participar, quiero estar, quiero conocer. Y entonces, por eso es que hemos desarrollado estos cursos, pero también en algunas ocasiones y con ciertas personas sí abrimos la invitación para que nos acompañen y para que ustedes vean las realidades, para que ustedes conozcan a las familias. A los eventos que tenemos mensuales acuden familias de Querétaro, de Michoacán, de Puebla, del Estado de México, de realidades completamente distintas a las de la ciudad. Y es importante que conozcamos eso para poder incidir entre nuestros pares como personas que nos especializamos en la salud mental. Entonces sí hay cursos. Los que nosotros damos tienen todo un perfil de trabajo que es mucho más cercano a derechos humanos, promoción del bienestar. Hay otros, por ejemplo en febrero inicia otro que tiene costo 1.800 pesos leí, y pues bueno, es el específico para médicos, endócrinos, para que aprendan a cómo es que se realizan los tratamientos y los tratamientos de bloqueo también. Entonces tiene como una cuestión mucho más específica hacia eso, ¿no? Hay varias asociaciones que se dedican a darlos en específico a endocrinólogos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Claro. Hace como 6 meses fui a una fundación México Vivo a una plática y también hablamos como tema sobre sexo, género, y vino a la conversación bueno, no sé si decirle como el tema o la palabra de sexo asignado al nacer, pero es que tengo como que no entiendo por qué le llaman así, o sea, por qué para nosotros
entrando al terreno más inhóspito. Y me encanta, porque a eso me dedico, pero me encantaría tener mucho más cuidado con lo que voy a decir frente a ustedes, porque la verdad es que evidentemente yo no estudié medicina, yo no estudié biología, yo me he dedicado a estudiar psicoanálisis, teoría crítica, psicología y feminismos. Bien, y es desde ahí desde donde hablo. También soy una persona que forma parte de la disidencia sexogenérica. Y esto es importante decirlo porque en las áreas donde yo me formo, siempre decimos desde dónde hablamos, para situarnos. Es decir, no estoy hablando ni desde verdades, ni desde certezas. Estoy hablando desde un paradigma y desde un enfoque que apela a una complejidad crítica, ¿vale? Entonces, digamos que cuando hablamos de sexo biológico, estaríamos hablando de machos y hembras, y estaríamos reafirmando un binario de género que excluye a todo un espectro, por ejemplo, de los estados intersex, que hasta donde yo estaba estudiando, había más de 63 estados intersexuales. Pocos de ellos reconocidos, ¿no? Es mucho más común de lo que imaginamos, pero vamos, desde ahí hay una problemática como muy evidente. Se piensa solamente que el sexo biológico son dos, y que es un binario, cuando en realidad la naturaleza, me atrevo a decirlo, es mucho más compleja en su diversidad que lo que los humanos culturalmente hemos hecho de ella, ¿no? Ahora, es muy fácil ese pasaje entre macho y hembra, masculino-femenino, hombre-mujer. Y en las ciencias en las que yo me he forjado, apelamos a que ser hombre o ser mujer es una producción cultural que depende mucho más de la política, de la economía, de la historia, de un contexto social, que de algo biológicamente dado. Porque desde donde yo estudio, incluso la biología es una producción. La ciencia que estudiamos es una producción cultural. Es parte de un momento histórico, político y económico que la produce así. Entonces, decir que yo fui asignada mujer al nacer es decir mucho. Y me inscribe en una línea de vida que tiene implicaciones pasadas, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y hay veces que habemos personas que renunciamos a vivirnos desde ahí y que nos inscribimos en la transgeneridad y que no apelamos a ese binario como algo que delimite lo que nos atraviesa. Entonces, el decir que hay un sexo biológico implica reconocer que la biología sostiene una verdad o una certeza dada, cuando en realidad, desde donde yo estudio y me he forjado los paradigmas con los que pienso esto, la biología es también una producción cultural. La biología también depende de un tiempo, de una era, de ciertas tendencias políticas e históricas. Entonces, desde una postura en torno a los feminismos, el ser hombre o el ser mujer son ficciones políticas que se te asignan al nacer para sostener de manera fidedigna y verdadera en este juego de verdad cultural que existe un sexo biológico. Pero los feminismos, los estudios de género desmontan esa lógica para poder problematizar como lo que implica vivirnos en ese paradigma binario. No sé si fui... Sí, pero me surgió otra pregunta. Claro. Por ejemplo, si dijéramos que quitamos, o sea, lo de poner sexo biológico hombre-mujer, ¿qué podríamos poner o cómo podríamos, como, por ejemplo, cuando nace un bebé, entonces, ¿qué diríamos? ¿Intersexual? ¿O qué pondríamos? Esa es mi pregunta. Si es que, o sea, sí tienes razón en lo que dijiste sobre que los sexos son asignados con la cultura y eso, pero entonces, ¿puede ser una propuesta o hay propuestas en vez de poner hombre y mujer? Por eso lo nombramos sexo asignado al nacer, porque hay un consenso social, un consenso médico, un consenso de las ciencias por depositar ahí hombre o mujer. Sin embargo, hay muchas familias, varias de ellas en México y por supuesto en otros países como Europa, Canadá, Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, donde se abstienen de generar, de educar, de criar a sus hijos en
un género establecido, ¿no? Y son personas que establecen otros modelos de familia. O sea, es también como pensar esta idea de que la familia es natural, ¿no? O sea, como que, vamos, si lo pensamos desde la complejidad, desde un posicionamiento crítico, todo lugar en el que colocamos la palabra natural es político, porque queremos legitimar como si hubiese algo verdadero en un sitio para poder estructurar todo un paradigma de pensamiento. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿cómo nombrarnos? Me parece que los niños son súper creativos para nombrarse siempre, ¿no? Pero que hay muchos países donde sí están llegando a consensos para abrir, por ejemplo, una casilla de género neutro, género otro, agénero. Hay varios países que están haciendo esas propuestas. A mí esas propuestas me resultan importantes porque en nuestro país la población intersex de niños y niñas intersex en ocasiones no tienen su acta de nacimiento porque no se pudo definir en qué género se les iba a poner y entonces no tienen acceso a educación y eso es una tragedia, ¿sabes? Que porque alguien nace con genitales distintos, ¿no? Con una expresión física distinta, no tengas acceso a educación, es como... Entonces, en ese sentido creo que sí sería importante que tu acta de nacimiento hubiera la posibilidad de que se marcara otro, ¿no? O un neutro, que hubiese otra casilla. También creo que sería importante, por supuesto, para los adultos o los niños que quisiéramos salirnos de ese binario en lo legal y tener otra opción, porque también las condiciones de vida se ven impactadas por ese tipo de situaciones, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta que tengas? ¿O? No, ya, ¿Qué orden? Vale. Sí, perdón, ¿cómo te llamas acá enfrente? Axel, te escucho. Gracias. Como futuro médico. Mira, creo que vayamos un poco al primer punto de contacto de lo que estás planteando. Me parece, por ejemplo, que puedo hablar de esto, para mí es común que en mi WhatsApp me escriban: hola doctora, quiero agendar una cita con usted, ¿no? De inmediato, primera pregunta: ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿No? O sea, no estoy apelando a tu nombre de acta ni a tus pronombres, sino a tu nombre elegido siempre y a los pronombres que tú quieras que use. Evidentemente no es sencillo utilizar los pronombres, pero hay que hacer un esfuerzo con muchísimo respeto y cuidado, ¿no? Hay veces que es muy complicado usar los pronombres que nos piden. Sin embargo, tampoco se trata de perseguirnos y atormentarnos por algo así. Si nos equivocamos, corregimos y no hacemos como tormenta en un vaso de agua, ¿no? O sea, va a ocurrir que nos equivoquemos con eso seguramente. Habrán ocasiones que quizá no sea explícito y tú puedas preguntarle al paciente que tienes enfrente: ¿cómo te gusta que te digan? ¿Tienes algún nombre que prefieras? Le puedes decir: yo tengo varios nombres, ¿tú tienes alguno que prefieras, que te sientas más cómoda, cómodo? De ahí, indagar si la familia sabe sobre lo que está pasando, si les preocupa. Generalmente hay mucha angustia dentro de las familias porque hay mucha presión social por parte de los entornos en los que están y de la familia extensa. Entonces, indagar qué está ocurriendo. Y si tú detectas que la familia puede tener mejores apoyos, puedes referir con la asociación, con esta asociación, hay muchos médicos, tenemos un directorio completo donde tenemos justo sexólogos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, con los cuales se podría referir a estas familias. Y la verdad es que la mayoría de nosotros trabajamos por una convicción y una vocación de un tema que nos atraviesa, ¿no? O sea, no es porque queramos lucrar ni mucho menos. Hemos aprendido, que esto es parte de lo que a mí me tocó también aprender, a resolver nuestras necesidades económicas de maneras muy creativas.
para poder dar atención a la gente que nos implica, ¿no? Y que nos convoca. Entonces no pasa por una cuestión económica donde de repente digas, uy, no puedo conseguir quien atienda a tal. No, sí sabemos quiénes lo hacemos. Y bueno, aprovechando justo tu pregunta, para quienes les interese, les dejo mi celular y les dejo mi correo electrónico por si en algún momento necesitan apoyo con algún trabajo y algo que quieran pensar desde otro lugar, o si tienen algún paciente o alguien que quieran referir, finalmente pues también en eso estoy, ¿sí? Dos preguntas. En tu presentación hacías mención acerca de que desde tu consultorio empezaste a ver la llegada de pacientes en esta situación. Pero, ¿qué es lo que te lleva a ti y a tus compañeros de asociación a generar esta asociación? ¿Qué es esa chispa? ¿Qué es ese punto? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa necesidad que les lleva a ustedes a agruparse y formalizarse en una asociación? Ya lo tocabas casi al final ahorita. ¿Cómo se financian para hacer todos estos servicios? Las tres líneas que nos planteas. Son cursos, lo has expresado, pero ¿qué más? ¿Qué otras actividades llevan ustedes o tienen un financiamiento del sector gubernamental, alguna fundación, X? ¿Cómo se financia para llevar a cabo estas actividades? Bien, pues la primera pregunta. En mi caso y en la mayoría de las personas con las que colaboro, este tema nos atraviesa de forma personal. Incluso el doctorado que estoy cursando es una manera de responder a mi propia historia, porque yo en mi infancia en varias ocasiones manifesté cosas que no fueron escuchadas y que con frecuencia me decían, ya crecerás, tú no sabes lo que estás diciendo, ahorita dices eso porque te es fácil y tienes 9 años, pero cuando tengas 20 te vas a querer casar, ¿no? Y como que había esta minimización que es muy común en este ejercicio de infantilizar al menor. Yo en mi tesis lo que apelo y que tiene pues, toda una incidencia política es que los menores de edad saben lo que quieren, saben quiénes son, desarrollan estrategias para poder lidiar con un mundo que les es exageradamente adverso y que más valdría que les escucháramos, ¿no? Un poco mi apuesta con mi tesis de doctorado es justo dar esa escucha que yo no recibí en mi infancia. Y entonces, cuando yo recibo este tipo de pacientes, noto que hay algo que me convoca y que me atraviesa de una manera completamente distinta. Y que hay una dirección de vida que para mí implica un compromiso político y personal, ¿no? Como de responder desde ahí a lo que yo no encontré en mi infancia. Y me parece que ahí hay un pasaje profundamente genuino que comparto con las personas que estamos dentro de la asociación, ¿no? Hay madres de familia que tienen hijos, hijas trans en la asociación y que lo que están haciendo es generar un entorno de bienestar, de salud, de seguridad para sus hijos y sus hijas. Cuando nos comenzamos a formar la red como familia y vemos las 30 y tantas, 40 familias con las que colaboramos, las circunstancias que están atravesando y el esfuerzo que hacen por acudir y lo relevante que es, pensemos, para los padres y madres tener un chat donde las 24 horas pueden expresar sus temores, sus inseguridades, las dificultades que están atravesando y que van a haber otros padres y madres que van a retroalimentar y apoyar y a sostener desde esa lógica de cohesión grupal, de red, de pertenencia, de intercambio desde ahí. Creo que para quienes participamos hay algo que como que se anuda y hace sentido. Y sí puedo decir que se genera una sensación de pertenencia distinta, de familia distinta, donde no nos importan, si se dan cuenta, yo no les he hablado hasta ahora de las causas de lo trans. No nos interesan las causas, nos interesan los cauces y la potencia que hay en esto para generar condiciones de vida mejores para las adolescencias y las infancias fundamentalmente. Mi compromiso va por ahí porque yo atravesé una infancia violentada justo por esos pasajes. Y es desde ahí donde yo entiendo que esta lógica y esta apuesta es pertinente y que me es importante, me es relevante. De ahí que he ideado cómo financiar mi vida sin que tenga que ser una pregunta a resolver en el trabajo que hago.
que creo que esa es la creatividad que necesitamos muchos para dedicarnos a lo que queremos. ¿Cómo lograr de la mejor manera que nuestras necesidades estén cubiertas y que eso no nos impida dedicarnos a lo que nos convoca? Me parece que ahí está la apuesta. Y claro, como psicoanalista no solamente me dedico a trabajar con infancias, adolescencias y familias trans. Llevo 12 años escuchando pacientes y hay pues todo pues, cúmulo de pacientes que atiendo que forman parte de otras comunidades y que pues me permiten hacer lo que yo quiero hacer y dedicarme a lo que me dedico, aparte de que estoy también pues, estudiando un doctorado, ¿no? y tengo también ese apoyo. Ahora, la asociación, ¿cómo se financia la asociación? Es una asociación porque hemos encontrado cómo bajar recursos para poder brindar apoyo. Sin embargo, todos los profesionales que estamos ahí no recibimos sueldo alguno, nuestro intercambio es de otro orden. Es decir, no solamente ganamos en dinero las personas, ¿no? Es importante porque necesitamos cubrir necesidades. Sin embargo, el intercambio a veces pasa por otras cuestiones. Y para mí, formar parte de un evento en un espacio público, a manera de picnic, con más de 60 personas que estamos luchando por generar un espacio de seguridad para estas infancias y estas adolescencias, es algo invaluable. Es algo que me da un sentido de trascendencia que no conocía. Y sé que la mayoría de las personas que participamos en esto nos atraviesa de esa manera, ¿no? Y pues bueno, también estamos participando en muchas convocatorias, en varias que han salido este último año, para poder tener acceso a recursos que nos permitan formalizar varios de los documentos que estamos haciendo y como darle más apoyo a las estrategias que estamos siguiendo de manera legal, especialmente. Ajá, Osmar. Tengo dos cuestiones. Ajá. La primera, bueno, ahorita nos hablaste de infancia transgénero, pero pasando a lo que es la adultez transgénero, en una familia que las dos personas sean transgénero y llegan a tener, bueno, a concebir un hijo, ¿pueden llegar a influir en el hijo hacia su género que vaya a adaptar? ¿O como ley está en contra de que ellos influyan en el hijo? ¿Qué pensarían? ¿Alguien quiere aportar sobre lo que nos acaba de aportar Osmar? ¿Cómo te llamas? Andrea, te escuchamos. Yo creo que, bueno, no sé si tiene que ver, es como los mitos, se podría decir, Ajá. de que si dos parejas que son homosexuales, por ejemplo, pongámoslo gay y gay, dicen, por ejemplo, las malas nuevas que su hijo, que van, o sea, que no puedan adoptar un hijo, porque su hijo va a tener una tendencia 100% a ser gay por las influencias que tiene. Entonces yo creo que en la parte del ámbito de la familia creo que podría ser una respuesta, no sé si esté bien, y de legal creo que, bueno, no sé si se puede, entonces adoptarme, entonces ahí no me veo. Gracias, Andrea. ¿Acá? No, es que creo que la pregunta de mi compañero va más dirigida al ámbito legal, que comentabas que se tenía que hacer un estudio a los padres y a la familia, y no sé, bueno, creo que va más por el hecho de que qué tanto puede influenciar un padre o una madre a su hijo para que éste se guíe hacia un punto y que sea válido para ese ámbito. O sea, creo que va más por ahí. Sí, pensémoslo desde otro lugar. Para las personas que vivimos como parte de la diversidad o disidencia sexogenérica, ha sido muy evidente en nuestra infancia que debido a la presión familiar, social, escolar, hemos aprendido a silenciarnos. Y eso es una influencia familiar. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron, eso no se puede, yo tenía 6 años. Es decir, la primera vez que lo expresé. Las niñas trans lo expresan de muchísimas maneras. Y en su mayoría, tristemente, aprenden a callarse. Aprenden a mostrar un lado que socialmente no les traiga problemas, que familiarmente no les traiga problemas. Es decir, sí, la familia puede influir en reprimirte. Y creo que muchos de aquí lo hemos vivido. Sabemos lo que es esa exigencia y cumplir con esas expectativas para que no nos violenten. La familia también puede influir para que tengas comodidad en ser quien quieres ser
y que al menos en tu casa no te sientas violentado. Entonces, es otra forma de pensar lo que ustedes están planteando. Seguramente una familia formada, pensemos, por una mujer trans y un hombre trans, si deciden tener hijos, ya sean adoptados o no, porque las dos posibilidades están, seguramente van a criar a sus hijos en un entorno de género específico, como lo criaría una familia católica del Estado de México que no ha tenido contacto alguno con la diversidad sexofemenina. ¿Se dan cuenta? Es decir, así como las familias trans podrían llevar un modelo de crianza específico, así también lo hacen las familias tradicionales y naturales. Y justo en esas familias tradicionales y naturales hay infancias trans también. Entonces, es ahí desde donde nosotros tendríamos que mover la pregunta hacia cómo hacemos para que las familias brinden espacios de bienestar y de salud física, emocional, mental para sus hijos. Esa es la verdadera pregunta. Y en vez de preguntarnos cómo una pareja de lesbianas, de homosexuales o de personas trans harían la crianza, voltear a ver la violencia que ejerce la familia tradicional católica con sus preceptos de lo que debe ser una niña y un niño, y los esfuerzos que hay en las políticas públicas por perpetrar las terapias de conversión, que hay organismos internacionales que las han categorizado como prácticas de tortura. Y hay tratados que México ha firmado donde se establece que en nuestro país no pueden haber prácticas de conversión. Y las hay. Entonces, creo que es hacia allá donde deberíamos estar volteando, ¿no? Ajá. La otra era de que habías comentado que en otros países ya se estaba logrando lo del acta de nacimiento. Sí. Solo que ahí sería otra cuestión, ¿no? Porque el acta de nacimiento te la hacen cuando naces. Entonces, ¿cómo tú sabrías elegir que ahí estuvieran eligiendo por ti, ¿no? Y es a lo que llevaba la pregunta anterior. O sea, está una pareja trans y tienen a un hijo. Sale con pene, ¿ellos qué harían? ¿Poner como tal masculino o ponerle que no elegirían el género? O sea, sí, yo creo que ahí sí depende de cada familia, ¿no? O sea, no es algo que podamos saber de antemano. Habrán familias trans súper tradicionales e incluso religiosas, ¿no? Creo que es una decisión como muy en lo específico, muy de lo personal, y que creo que la pregunta es pertinente para nosotros incluso. ¿Cómo resolveríamos nosotros el tener una hija o un hijo? Para mí, por ejemplo, no es tan relevante lo legal. Para mí lo relevante es brindar el espacio para que esa persona sea, ¿no? Porque incluso una de las preocupaciones más grandes que hay por parte de los jueces cuando se plantea el cambio de documentos, que es el cambio de acta nada más, o sea, al juez no se le está pidiendo otra cosa, es que el juez dice, ¿y si se arrepienten? No pasa nada si se arrepienten. O sea, no queremos decir que todo aquel que deba tener acceso a un cambio de documentos porque se va a quedar así para siempre. No. Estamos tomando esa estrategia legal para ampliar las posibilidades de bienestar, salud, seguridad de esa persona en específico. Y si en 4 o 5 años dice, híjole, va hacia otro lugar, está en todo su derecho a volver a cambiarlo. Y en México ya se puede para mayores de edad. O sea, si se dan cuenta, en el paradigma del juez o del médico, las cosas deben de ser estables y permanentes para tener lugar. Y el ser humano no es ni estable ni permanente. Entonces, ahí hay otro paradigma desde el cual podríamos pensar el bienestar y la salud. ¿Sí? Está Pushita. Sí. En Pushita, pues nace con sexo asignado masculino. Pero el entorno cultural, social y familiar los aceptan, ¿sí? Inclusive ellos se mencionan, o sea, ellas se mencionan como mujeres. Sí. Es decir, su acta de nacimiento no se modifica, pero en el entorno social
hacer, ¿sí? Y entonces, como la familia en un momento dado dice, tú no juegues con muñecas, tú no juegues a pintarte, ¿sí? A los niños. Y a las niñas no te subas a los árboles, ¿sí? Cierra las piernas, ¿sí? Es decir, todos estos elementos que son muy agresivos, Sí. pero que culturalmente se está planteando, estamos llevando hacia eso. Yo creo que cuando, por ejemplo, la película esta de La vida en rosa, ¿sí? El niño tiene 6 años y le van a festejar su cumpleaños y sale vestido de niña y de color de rosa y dice que es niña. Es decir, en ese momento, pues sí crea un caos para los padres, para la familia, para el entorno, y la insistencia de él de decir soy niño, ¿sí? Es decir, ahí es donde uno tiene que respetar, bueno, ¿por qué se identifica como niño? Y respetarlo. Tuvieron que ir los papás al psicólogo para ver que pues era una terapia así, en un momento dado también depende mucho del profesional, ¿sí? De esa área, que cómo va encauzando, ¿sí? Y va sanando esa relación. Sí, agradezco muchísimo su aporte porque creo que hay mucho que podríamos aprender de la cultura Mushe en Juchitán. Es increíble lo que ellos han logrado, especialmente porque si tienen la libertad para vivirse como deciden, como quieren, es porque hay un entorno social que da espacio para eso. Y la intención un poco es que podamos lograr eso en todo el país, ¿no? Que no se te exija ser de cierta manera para tener derecho a la educación o a la salud, que son derechos básicos con los que debería contar todo infante o adolescente. Como los mushes, hay muchas culturas alrededor de todo el mundo que lo han hecho distinto. Este pensamiento binario que tenemos tan arraigado en Occidente puede desmantelarse desde muchos lados también. Entonces un poco lo que nosotros queremos dar lugar es a algo que ha pasado desde siempre, ¿no? Y que ha tenido muchos nombres, y que incluso decir que los mushes, las personas mushes son trans, sería un equívoco cultural, sería mirarlos con los ojos de Occidente, y no se trata de eso, pero lo que sí es que los mushes son una belleza y hablan mucho de la capacidad que podríamos tener para darnos lugar desde otros sitios, ¿no? Me parece que en julio, los primeros días de julio, el primer sábado de julio, hay una vela mushe en la Ciudad de México. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de acompañarles, seguramente será muy especial para ustedes ver esa cultura. Bien, pues les voy a dar mi correo y mi teléfono por si en algún momento les es útil. Es dani.cruz.gtz de Gutiérrez, reducido, gtz, @gmail.com, y mi teléfono, igual por si en algún momento quieren referir a alguien o tal, es 5529 55 94 50. Traigo aquí tarjetas de la asociación también, con los datos de Tania Morales, que es la presidenta de la asociación, y 4 manuales curriculares para familias trans, por si ustedes conocen a alguien que le pueda servir o lo quieren revisar ustedes y circularlo, los traje para que lo revisen, ¿vale? Y pues bueno, finalmente una caja de herramientas para adolescentes y jóvenes LGBT, por si a alguien le interesa también. Y pues les agradezco muchísimo su tiempo y la escucha que han brindado.